8 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, buenas tardecitas, buenas noches casi. Nuevamente este programa en la 9ª temporada, en este caso de 3 en 1. Estoy junto a Diana Holguín, mi compañera. Volvemos aquí en el 2026 y con la operación técnica del gran Martín Loza. Estamos esperando que llegue la tercera integrante de esta banda, que es Camila García. Que está en viaje al llegar porque la alargaron un poco tarde de la facultad, parece. Y bueno, quiere seguir estudiando, que se joda. Así que bueno, empezamos como... Un año muy arriba. Así a full. Se supone que no estábamos en sesiones extraordinarias, se supone que el año parlamentario comienza en marzo, pero bueno, acá suceden cosas todo el tiempo. Y lo que pasa es que lo primero que nos dijo Martín cuando terminó el año... fue... No, lo que pasa es que yo quiero ganar menos. Quiero trabajar más horas. Quiero que no me paguen la indemnización. Y además quiero que los pibes los metan presos a los 9 años. Y el gobierno dijo, pero tomemos esto que está diciendo Martín, claro, y hagamos lo posible. Y bueno, y estamos acá en esta aventura espectacular, digamos, ¿no? De patas arriba, la escuela del mundo al revés, diría nuestro gran maestro y hermoso Eduardo Galeano. Uh-huh. Increíble, sí, pero cierto. Increíble, pero distópico. Sí, es como que sí hay que reconocer esta capacidad que tienen de sorpresa constante, porque uno no termina de reaccionar, es como si te estuvieran dando piñas todo el tiempo. Hay algo muy interesante que ayer, que fue el debate en el Senado con su media sanción, ¿no?, de la reforma laboral, que es de lo que estamos hablando, que dijo el senador Recalde, Mariano Recalde, recuerden esto es muy fuerte, recuerden esto, van a ir para bajar la edad de trabajo, para ir por el trabajo infantil. Es algo como... Realmente lo de la modernización, que se llame modernización, ya es una falta de respeto conceptual, teórica, de todo, pero como un retroceso de mínimo 100 años. Bueno, con respecto a eso, quiero comentar algo que sucedió en la sesión de ayer. Estaba hablando Venegas Lynch. Bueno. Y en un momento reivindicó a su abuelo, que tabacalero, y osó nombrar, lo tengo que decir porque lo escuchaba y yo no lo podía creer, nombró, para reivindicarlo, nombró a su oponente en la Cámara, que era Alfredo Palacios, y leyó un diario de sesiones del año 1935, en el cual comenta como que Alfredo Palacios, a pesar de las diferencias ideológicas, como reconocía el trabajo y que eso era un orgullo y demás. Pero no solo eso, sino hablando de este retroceso, planteó que volvíamos al 1800,
cosa que se utilizó durante toda la sesión para decir, bueno, ¿de qué modernización estamos hablando? Si estamos volviendo al 1800, donde había trabajo infantil, en las tabacaleras, donde no Fábricas. existía la posibilidad de que voten, que votemos. Sí. Bueno, un montón de cuestiones y bueno, lo contradictorio, ¿no? De todo No, esto todo el tiempo. Para mí de ellos no hay ninguna contradicción, ¿no? No le veo contradicción, pero sí me parece que bueno, que es un retroceso muy grande de muchas luchas históricas, más allá del peronismo, mucho más allá del peronismo. Bueno, yo quiero recordar con esto, porque lo mencionaba Palacios. Palacios fue el primer legislador que planteó un proyecto que tiene que ver con la trata de blancas y la erradicación del trabajo infantil. Así es, entre otras grandes cosas. Entre otras grandes cosas. Y grandes aportes a nuestra sociedad, el gran compañero, Palacios. Bueno, nos despertamos, en realidad no es un despierte, pero digo, amanecemos con con estos retrocesos, ¿no? En esta nueva temporada. Nada que a mí, por lo menos, me sorprenda. Lo que me parece que es para estudiar, que vamos a tener que seguir indagando y seguir invitando a gente distinta para poder pensar juntos, tiene que ver con, ¿qué le está pasando en nuestra sociedad que no está reaccionando, o por lo menos de la manera que uno esperaba, o que yo esperaba, lo voy a poner sobre mí? Yo esperaba por lo menos una reacción similar a lo que fue la marcha LGTB más post Davos, o la marcha la de febrero del año pasado, o la marcha que tuvo que ver con la universidad y con el financiamiento de la universidad, o contra el 2x1, por ejemplo. Sí. En la época de Macri. Eso no sucedió. Uno puede pensar distintas cosas por las cuales pueda no haber sucedido. Una, que venimos hablando sistemáticamente de pérdida de derechos o de derechos que el 50% de la población casi ya no goza y nunca gozó o no conoció. Entonces es muy difícil plantear la pérdida de algo que nunca tuviste. De los derechos laborales. Claro. Y por otra parte, esta construcción, digo, insisto en que ellos vienen hablando todo el tiempo, hablan de la batalla cultural, y en algún punto, en esa batalla cultural de construcción de sentido, está haciendo mella en cuestiones que estaban latentes, digo, como esto, ¿no? Que, no sé, que el Estado es un lugar que también, digamos, de alguna manera reproduce el trabajo en negro de alguna forma. Digo, un montón de cuestiones que uno puede cuestionar que no se hicieron cuando se deberían haber hecho durante muchos años, y donde cala, digamos, esta posibilidad de pensar que esta flexibilización puede tender a que exista más empleo, cuando sabemos que ninguna reforma laboral de las que existieron desde la de la dictadura, luego la de el periodo menemista, luego la de la Rúa, luego la de Macri que se intentó, tuvo esa consecuencia, que la ley que la modificación de la ley no genera empleo per se. Digo, se necesita una política de desarrollo productivo, de fortalecimiento de la industria, un montón de cuestiones que por supuesto no están sucediendo. Y bueno, yo esperaba más gente, la verdad. Sí, efectivamente uno puede tomar distintas variables, pero la pregunta está, ¿no? La pregunta para ir elaborando, digo que no, me parece que no la vamos a poder saber solo nosotras, o entender solamente nosotras. Me parece que tiene distintas aristas. Muchas de ellas, por ejemplo, de compañeros y compañeras que por supuesto están en contra de esta reforma laboral, que no se podían ir de sus trabajos para ir a la movilización, ¿no? ¿Y por qué miedo también? O sea, ¿por qué han logrado que haya miedo? O que no poder salir. O a la represión, o que te pase algo en la calle, porque han también, digamos, aparte de la construcción de sentido, están construyendo el temor. Sí. Pero bueno, son también ciclos, me parece. Si uno lo mira con un poco más de perspectiva histórica, evidentemente estamos en un ciclo de retroceso.
una cosa, paralelamente a lo que ocurrió acá, en México se redujo la jornada laboral. Sí, en México y en la mayoría de los países que realmente quieren hacer una modernización, lo que se discute en realidad es cada vez menos horas y más tiempo de ocio y más tiempo de calidad. Acá y por hay- ejemplo, no sé, en Alemania como no te responden un mail después de hora hasta el otro día. Uno tiene que saber que eso va a ser así. No, lo paradójico de eso acá es que acá no solo crearon el banco de horas, sino que también te están planteando que si vos tenés algún tipo de lesión fuera de tu horario laboral, no sé, los jueves vas a jugar un partido de fútbol con los amigos y se te ocurre esguinzarte, quebrarte o que te pase algo, a partir de ahora te pagan el 50% del sueldo. Sí, bueno, ahí seguramente habrá alguna reglamentación un poco más finita. Ujú. Pero bueno, es una de las preguntas o dentro de las grandes preguntas que seguramente le estaremos haciendo a nuestros invitados. Bueno, nos hace el honor ahora de entrar Está con ingresando. Reina. Bienvenida a la Argentina. Haciéndose la que va a ser abogada. Bienvenida a este 2026 a nuestra querida amiga tardes. Camila García. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, nada, estoy cursando una materia, entonces hoy se le dieron por terminar más tarde de lo normal, así que acá estamos, haciendo patria como podemos. Bien, bueno. Ya está en comunicación, ¿Ya creo, está? con nosotros ¿Está el con primer nosotros? entrevistado del día de hoy. Quiero contarles que yo lo conocí dando una charla sobre el tema de reforma laboral en la ciudad de Tafí Viejo, en el Museo Ferroviario, que da gusto estar Hermoso. y que invito a los que puedan que vayan. Se llama Mario Coldan, es contador público nacional, es militante apasionado, tiene un espacio que se llama Economía de Bolsillo y aparte es presidente del grupo Boreal. Y bueno, me resultó, tengo que Tucumano. decir, tucumano, me resultó muy interesante su exposición en ese momento y bueno, me acerqué a él y le dije que si lo podíamos contar con él en algún momento y aquí estamos. Así que le damos la bienvenida a Mario Coldan. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar allí y estoy aquí junto con Diana Holguín y Camila García. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno. Mario, ¿nos escuchás? Hay No. que desputearlo. Bueno. Ah, ok. A ver, llámalo. Ok. La que lo Ahora llamamos. volvemos. Bueno, ahora Dale. volvemos entonces. Sí, Bueno, pasa pasa. a cosas que veces pasan. en la Cositas técnica. que Cosas que pasan. Claro, acá me aclara que nos ve pero no nos escucha. Bien. Bueno, ahora lo resolvemos en breve. Vamos a hacer el llamado telefónico. Vamos a volverlo con lo viejo funciona. Claro, Así Juan. Lo viejo que funciona. Así que tranqui. Bueno, estamos con el tema de la reforma laboral. Qué semanita, ¿eh? Arrancamos Bien. con todo. Sí, de eso estuvimos hablando al principio, que bueno, era lo que Martín quería. Lo que empezamos diciendo, lo que Martín quería a fin de año, evidentemente se hizo posible, que es laburar más, ganar menos, tener vacaciones fraccionadas, que si te enfermas te pagan menos, capaz que tampoco te lo cubre la obra social. No, y también te pagás tu propio despido. Te pagás tu propio despido. Sumate pero a además- pagar tu propio despido. ¿Qué más? No podés tenés manifestarte. bancos de hora. Es decir, mira, ya fue. O sea, pagar horas extra, ¿qué es eso? No existe más. ¿Para qué? Si no necesitas esas horas extra, no necesitas ese dinero. Si total, la inflación es cuasi cero. ¿O no? No, y después no Esta vas vida a es poder, maravillosa. claro, si tenés un empleador que no te paga los aportes, que te pone como colaborador, vos después no vas a poder tener acceso a probar esa relación laboral que ya se presume existente. Antes, o sea, vos ahora presentando testigos podés decir, che, acá hubo una relación laboral Encubierta. encubierta porque no me están pagando los aportes y toda la bola. Bueno, entonces ahora esta presunción no va a existir más. Entonces, si a vos te ponen como colaborador o locación de servicios,
Si a vos te ponen como locación de servicios o locación de obra, no tenés derecho a reclamar ningún tipo de indemnización ni denunciar ningún tipo de falta con respecto a la relación laboral. Ni tampoco vas a poder comprobar la relación laboral, o sea, es como, bueno, vos hacías locación de servicio. Y ponele que te contraten. La otra que me gustó es, te contratamos, tenés un tiempo de prueba que antes era de 3 meses, ahora es de 12. Ahora estás a prueba a 12. Pero además de a 12 meses, eso que te decían, che, mirá, no me servís, te aviso con 15 días, tampoco es que era un montón. Con 15 días de anticipación, no, ¿sabes qué? Me chupa un huevo. Tampoco te vamos a avisar. No. Y ¿sabes qué? Si crees que yo te debo algún tipo de indemnización, porque ya ponele que se contrató, pasó el día de etapa, de prueba, no sé qué, te echo y capaz que te lo pago en 12 cuotas, amigo, porque, bueno, es muy duro. Es muy Recordemos duro. que hoy la indemnización se paga todo de una, tiene que pagarse en un pago, y el tema de la indemnización en cuotas es un problemón con el tema de la inflación. Pero además, otra cosa con respecto a lo que vos decís. Por ejemplo, si un trabajador ingresa en la misma empresa, ¿no? Ponele que te despiden al año, ¿no? Y vos después la empresa se repite y dice, ay, te voy a volver a contratar. Bueno, el año que trabajaste no se computa como antigüedad. Cosa que siempre se computa dentro del mismo organismo la antigüedad que vos tenías. Ahora no, ahora es como si empezaras de cero. Bueno, un montón de situaciones que encima yo creo que esta reforma si viene a querés hacer un blanquear. juicio, porque esa es la otra, porque hablan de la industria del juicio y la no sé qué como una gran excusa, es que antes, si vos perdías, te hacías los cargos, digamos, de los honorarios del abogado, de ambos abogados, o sea, quien pierde se tiene que hacer cargo de los honorarios. Bueno, que eso obviamente tenía que ver con estar a favor de el que menos tiene y menos posibilidades tiene frente a una empresa, a su empleador. Ahora, bueno, hay que compartirlo. O sea, si te echa Techín, tenés que compartir los honorarios del abogado de Techín. Es una locura. Sí, además, otra cosa que estuvimos viendo o apuntando, pues esto es como que, bueno, viste que la derecha esta que se autopercibe moderna, en realidad, como decían ayer, en realidad es moderna, porque es del siglo XIX, cuando no existían ni siquiera los derechos del trabajador, ni de segunda, ni de tercera generación, pero además de ser una ley anticonstitucional, porque va en contra del 14 bis, lo que nosotros queremos decir es que esto viene a blanquear las relaciones laborales que ya están dándose en algún punto, ¿entendés? ¿Por qué quiero decir con esto? Porque con la ley bases y el decreto 70 se están llevando a cabo en las relaciones laborales un montón de delitos. La mayoría de la gente tiene el 70% del sueldo en negro y obviamente que no van a renunciar a su trabajo porque todo es así. O sea, yo el otro día estaba charlando con una amiga que me dijo, yo cobro a través de un broker de seguros 500.000 pesos en blanco y gana un palo 200. Todo el resto en negro. Esa persona cuando se vaya a jubilar le van a pagar la mínima con suerte. Si tiene acceso, porque como viene la mano hasta se van a fumar la caja de jubilaciones. Ese fondo anticíclico de despidos es un fideicomiso para que se lo timben grandes empresas aceleradoras de fideicomiso, que obviamente van a ser la de Caputo y compañía, porque son los traders estos de siempre que vienen del JP Morgan y que lo único que saben hacer es tradear. Entonces, estamos en un nivel de medioevo absoluto. Son las relaciones laborales del feudalismo, es el retorno de la mita y el yanaconazgo, que son las dos instituciones de esclavismo que tenía la colonia del siglo XVIII en Argentina y en el resto del imperio americano, inca, peruano-inca. Pero, ojalá los incas por lo menos tenían una ingeniería No. muchísimo más adelantada que la actual. Bueno, grave, ¿no? Grave. No, amanecemos con este programa, primer programa 2026, un poco desalentadas. Yo igual le puse toda la onda, me puse muchos colores como para colores. Nada me va a bajar la que nada nos la alegría. Bajen. Estamos Sí. Estamos acá con el compañero de Tucumán
con Mario Coltan, finalmente a través de la comunicación telefónica, porque lo viejo funciona, como decíamos recién. Y ¿Cómo están? Qué gusto. Te queríamos dar la bienvenida, agradecerte. Estamos hablando con Mario Coltan, él es empresario, él es contador, él tiene un espacio en donde comunica también economía de bolsillo y aparte es presidente del Grupo Boreal en Tucumán. Así que bueno, queríamos aprovecharte para que nos comentes un poco cuál es tu perspectiva en relación a la reforma laboral que tiene media sanción y que tuvo media sanción en el día de ayer. Bueno, a ver, en principio lo que se aprobó tenía incluido 2 capítulos que eran muy sensibles para la actividad, que era el recorte de los aportes patronales a la seguridad social. Este recorte de 6% a la seguridad social al 5% significaba para toda la actividad, para las obras sociales, para la medicina privada, para todos, un recorte del 13%. Si eso se aprobaba, que en principio no se aprobó en senadores, pero falta aún el debate en diputados, y por lo que conozco de gente del ministerio van a insistir con el recorte, es que si hay una reducción del 13% en los ingresos, yo lo que diría que muchas obras sociales y muchas empresas van a quedar al costado del camino, no van a poder seguir. Este es el primer tema que nos preocupaba, y el segundo era el recorte de los aportes del impuesto a las ganancias a las provincias, que son coparticipables, y aparentemente los gobernadores lograron evitar esa disminución del impuesto a la ganancia, porque si eso sucede, lo que ya pasan en las provincias, no tan solo en Tucumán, sino en muchas provincias argentinas, es que parte del superávit fiscal del gobierno que no se termina de mostrar es el recorte de la coparticipación federal a las provincias argentinas. Mario. Si eso sucede, el presupuesto a los hospitales públicos va a ser mucho más complejo, y toda la prestación de servicio por parte nuestra va a ser expulsada al hospital público, que no va a tener capacidad de respuesta. Mario, Diana Holguín, ¿cómo estás? Te quería preguntar Diana, ¿cómo estás? sobre lo primero que dijiste. Bueno, muchas empresas van a quedar a la vera del camino. ¿Qué significa para las empresas esto? Digo, porque en general está presentado de manera dicotómica este tema, ¿no? Como trabajadores versus empresas, y para empezar a poder ponerle grises a esto, ¿no? ¿A qué empresas y qué piensan, por lo menos las empresas o el grupo empresarial del que sos representante, sobre esto? Yo te diría de que, excepto algunas obras sociales, digamos los que trabajan en el segmento de ingresos calificados, es decir, un segmento ABC1 de la población, donde la cuota cuesta 600.000 pesos, 700.000 pesos, tal vez ellos puedan soportar, no quiero dar nombre, pero podemos descartar unas 4 o 5 empresas que podrían soportar el chubasco, porque el afiliado, seguramente que el afiliado incluso de esas propias empresas van a tener que hacerse cargo de ese recorte del 13%. Las empresas no lo van a poder sostener. Por lo tanto, se va a trasladar al costo de los afiliados, tanto en los servicios médicos como en la cuota mensual. El segundo tema es el resto de las empresas pymes de la Argentina, de las cuales nosotros somos parte, que estamos en el interior del país y que trabajamos con ingresos de sectores medios y trabajadores, sobre todo. Tengamos en cuenta que nuestra empresa, de los 260.000 afiliados que hay en todo el norte argentino, Cuyo, Córdoba y el litoral, el promedio de salario está alrededor de los 900.000 pesos. No podemos trasladarle al afiliado un recorte del 13% en los ingresos. Claro. Por lo tanto, muchas empresas como las nuestras, y eso que nosotros todavía tenemos
la calificación, porque hemos pasado al nivel para jugar, digamos, como si fuese en el fútbol, hemos pasado a la primera A porque nos han calificado en un nivel, muy buen nivel, pero hay muchas como nosotros, que somos 48 de las 600 que hay en Argentina, que ni siquiera de esas 48 van a quedar en el camino, nosotros incluidos. Que venimos con un funcionamiento hace 26 años, con 600 empleados colaboradores, con más de 13.000 profesionales en 11 provincias argentinas. Bueno, un desarrollo en el interior que no la tienen los grandes, porque los grandes concentran en lugares de mayores ingresos. Claro. Así que, bueno, la preocupación es que en nuestra Cámara, la que por ahora, hasta que me echen, tengo la condición de presidente, o así dice el título, quedarían a la vera del camino más de 1.300 colaboradores de todas las empresas, quedarían en el camino, en el caso de la provincia de Tucumán, más de 150.000 afiliados sin cobertura, porque no tenemos capacidad, no hay capacidad de decirle al afiliado, mire, como sus aportes han sido reducidos porque el empleador suyo dejó de aportar el 13%, lo va a tener que pagar usted, porque no hay bolsillo que aguante para eso. En ese punto estamos, así que nuestra presencia con los gremios el día 11, el día de ayer, donde algunos empresarios lo entendemos, otros nos miran con cara de bicho raro. Tenemos que entender de que en este país, si no hay trabajo, no hay salario digno, si no hay consumo, ni siquiera nuestras empresas van a poder aguantar. Claro. Una pregunta, Mario. Yo quería saber, porque este fondo anticíclico en donde el trabajador y las empresas van a financiar el despido, para que después lo timbeen unas pocas aceleradoras tipo AFJP, ahí tenemos el caso de las pymes, ¿no? De que si tienen 4 empleados, con un aporte del 2,5 mensual, van a terminar pudiendo despedir en 10 años a un trabajador si es que lo necesitan. Y en el caso de las grandes empresas, ahí se ve la diferencia, para que tienen 1.000 empleados y aportan el 1,5, que encima aportan menos, pueden despedir por año la cantidad que quieran, porque van a poder llegar al cupo que necesitan de salario, de indemnización. Sí, es así, pero es interesante revisar por ahí la intervención que tuvo el senador, no recuerdo si Recalde o Capitanich, donde decía, depende del volumen de la empresa. En el caso nuestro, 600 empresas, aportar el 2,5% de la masa salarial, yo necesitaría aportarle más de un año al FAL, al famoso FAL que le llaman ellos, un nombre la verdad que desagradable, tal cual. Para poder decir de que yo voy a acudir al fondo para despedir, pero mientras tanto, si yo quiero decir una cosa, porque los empresarios en general no invertimos para despedir. Claro. Invertimos para crecer. Esto me enseñó el presidente de la Cámara Argentina de la Metalúrgica en la Argentina, que me decía, los empresarios no apostamos para despedir gente. Nosotros queremos más mano de obra, porque queremos producir más y porque queremos vender más. El problema es que no tenemos quien nos compre. Claro. Nadie piensa en despedir la gente, bueno, salvo que haya algún conflicto, no sé, abuso en el trabajo, que haya jefes que se excedan, o que haya un problema de daño a la empresa, puede ser, pero en general no es nuestra misión despedir. No, ellos lo hacen, claro. Ellos lo hacen porque, claro, porque dicen que hay una industria de juicio. Porque no hay actividad. Claro. Acá en Tucumán se acaba de cerrar una de las empresas textiles que tanto nos golpeó a nosotros y por supuesto a todo su personal, porque se despidieron 400 trabajadores. Claro. Y entre esos trabajadores había afiliados nuestros, porque la obra social de textil tenía problemas y hay gente que nos eligió a nosotros.
pero digo, a nosotros, para que ustedes tengan noción, yo para dar algún dato, porque si no nos perdemos en las elucubraciones, nosotros en el mes de enero, entre diciembre del año 25 y enero del 26, tuvimos 1.122 bajas por despidos en nuestra región, en 11 provincias, nuestra empresa, la que me toca por ahora presidir hasta que alguien me diga correte, tuvimos esa baja, pero no por la competencia, no porque vino otra empresa y nos ganó en la pulseada, porque son mejores que nosotros, porque son más piola. No, pérdida de puestos de trabajo en nuestra región es durísimo. Mario, Entonces, bueno, nos preocupa el tema de la reforma laboral, nos preocupa el tema de que se haya iniciado el trámite por el Senado cuando es una ley que tiene mucho condimento tributario que tiene que discutirlo en la Cámara de Diputados. Yo me ocupé de hablar con senadores y diputados de toda la región norte, pero quiero decirles la verdad, no tienen idea de qué han votado, no tienen idea qué han votado. Yo, para ser sincero, creo que alguien dio una orden y votaron como votaron. Escuché la intervención de la senadora por Salta, con quien yo tengo una relación a través de la familia Gianotti. Flavia Rollón. Que termina, dice todo lo que dice y vota a favor. Sí. Yo, dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero yo voto a favor. Claro, una cosa muy tirada de los pelos, pero bueno, había que tener paciencia para escucharlo, ¿no? Porque había que negociar con la cabeza. Como digo yo, había que negociar cordón, cuneta y media rotonda. Claro, era muy loco, pero bueno, estamos ahí. Estos capítulos se sacaron por el momento, vamos a ver en la Cámara de Diputados. Ahora tenemos un encuentro con Daniela y muchos otros trabajadores, concejales. Vamos a tener un encuentro y muchas organizaciones sociales que estamos tratando de unificar esfuerzos después de mucho tiempo que nos cuesta juntarnos en una mesa con los diputados nacionales, con Javier Noguera, con Carlos Cisneros, con Pablo Yerlin, a ver qué dicen, porque ya sabemos qué opinan los otros, qué va a hacer, digamos, la gente de UP, la gente de Todos por Tucumán, no sé cómo se llama el bloque de Javier Noguera, del gobernador Jaldo, pero bueno, veremos cómo llevamos adelante la batalla. Mario, como última pregunta, porque bueno, tenemos que ir cerrando, te quería consultar son tiranos del tiempo, los medios. Te quería preguntar en relación a la cuestión tributaria que vos planteabas, ¿cuál es el costo, digamos, cuál es el costo que tiene esta reforma, ¿no? Para la recaudación estatal? Algo planteaste de las cuestiones de los coparticipables, pero bueno, ¿cuánto es lo que estaría perdiendo y quiénes son los que ganan? Si son las pequeñas y medianas empresas, si son las grandes empresas, ¿a quién está dirigida? Dos números que me dieron, está bien, dos números que conozco de boca de los propios funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación. El recorte de 1 punto de los aportes patronales a la seguridad social son 93.000 millones de pesos por mes. Para las arcas del Estado Nacional, si se recorta los 4 puntos de impuesto a las ganancias, que son coparticipables, significa 4.500 millones de dólares que ingresan menos al Estado Nacional no coparticipable, es decir, dejan de ingresar a las provincias. O sea, estamos hablando de cifras que se transfieren a algún bolsillo, porque no es que el dinero desaparece, cambia de bolsillo. Esto, en teoría, iría a favorecer a un sector empresario de la cual nosotros, la verdad, no somos parte. Y vamos a tener todas las consecuencias, digamos, que esto está sucediendo. Esto va a funcionar y va a beneficiar, por datos del propio ministerio, a 144 empresas
que cotizan, que evalúan sus patrimonios en la Comisión Nacional de Valores. Si uno pide un informe allí, vamos a tener las 144 empresas que se van a beneficiar con este monto que estamos compartiendo. Tienen nombre y apellido, evidentemente, a quienes le vamos a Están estar los nombres, transfiriendo claro. todo este dinero. Y que no van a estar Hay ni que para hacer las negocio de jubilaciones, la ni madre. para la universidad. Hay que hacer un listado de gente indeseable para que cuando volvamos a hacer gobierno tengan la justicia Hay que que se tenerlo en la merecen. lista. Tengan porque la hay que justicia que buscar se esa merecen. plata. No, y tengan la Claro. justicia que se merecen, que es lo único que queremos, Sí. justicia por nuestros trabajadores, por nuestro pueblo argentino, ¿no? Pero bueno. Mario, un Yo placer. finalmente quiero Sí. decirle, antes que terminemos, Ujú. esto que se está discutiendo es una ley. Después hay que tener presente qué va a pasar con la justicia. Una cosa va a ser la ley, Ujú. otra cosa va a ser la interpretación de la ley en manos de la justicia, y creo que va a ser parte de un episodio de grandes conflictos, tanto individuales y colectivos, en el mercado laboral. Así va a ser. Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, y les deseo lo compañero. mejor. Un abrazo. Gracias. Hablábamos con Mario Coltan, él es presidente del Grupo Boreal en Tucumán y empresario y contador público también nacional. Y bueno, queríamos tener esta perspectiva que tiene que ver también con los números, ¿no? ¿Cuánto estaría costando y de dónde va toda esa plata? No, que y nos no están solamente sacando? los números, sino la perspectiva federal, ¿no? De qué pasa en Tucumán. Porque Claro, eso por también eso. va a ser una línea de este año, ¿no? Poder resignificar las voces de quienes le están poniendo el cuerpo todos los días, ¿no? Los empresarios, los trabajadores. Digo, Sí, quiero- hablar de reforma laboral desde la política, pero también desde quienes lo viven y lo están percibiendo. Si bien nosotras somos trabajadoras, bueno, queríamos saber cuál es la mirada empresaria, pero de un empresario no de acá de Cava, sino un empresario de Tucumán. Sí, estamos hablando de que agrupan 600, ¿no? En todo el norte y parte de Córdoba. Sí. Bueno, habló de varios lugares. Me pareció muy interesante porque si no, de vuelta volvemos como una dicotomía en donde nos quieren llevar de trabajadores versus empresas, como si la cuestión empresarial en sí misma fuera mala. Y a mí me parece que hay que empezar a poner matices sobre eso. De ahí que me parece que un poco elegimos, digamos, esta nota adrede. Porque efectivamente, como él decía, muchas empresas se van a quedar en la vera del camino. Y habló de números muy concretos, ¿no? Diciendo, che, en un mes o dos, ¿no? De diciembre del 2025 a enero del 2026, dos, si querés, si los tomamos completo, se despidieron más de 1.100 y pico de personas. Y eso fue, para ellos, dicho así, catastrófico. Sí. Y eso significa un montón de otras cosas. Digo, se va con, hay una cadena, ¿no? A raíz de eso, porque digo, bueno, se pierden esos 1.100, pero al mismo tiempo pierdo 1.100, tengo que despedir más porque no me alcanza, digamos, la guita para pagarle a mis propias empresas. Digo, es una rueda. Estamos hablando de la salud, porque está en el área de la salud, estamos hablando de que la gente dejó de aportar a su obra social, que se pasó también a lo público, digo, todo lo que implica, ¿no? Eso. Bueno, estamos en comunicación con nuestra próxima invitada de hoy, que es una compañera sobre todo, militante, actualmente diputada nacional, así que bienvenida a 3 en 1, Kelly Olmos. Acá te habla Camila García, Diana Holguín y Charo Álvarez. Gracias por llamarme. No, gracias a vos, Kelly. Bueno, tuvimos todo este programa debatiendo lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Vos tuviste la oportunidad de hacer una propuesta propositiva en la Cámara Baja de nuestro Congreso Nacional, en donde propusiste una alternativa frente a todos estos atropellos que fueron aprobados ayer. Quería saber qué opinión te merece lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores, y cuáles van a ser las consecuencias de lo que se viene de esto, si realmente tienen idea de lo que votaron estos senadores. Mira, lamentablemente lo de ayer fue una jornada trágica por las consecuencias sociales que va a tener sobre las y los trabajadores argentinos, y no solo sobre los que tienen derechos, sino sobre todos los que aspiran a tener derechos. Así que, bueno, ahora
Esto va a pasar a la Cámara de Diputados, ahí nosotros estamos sintetizando un despacho de minoría y vamos a seguir trabajando para ver qué podemos revertir de lo resuelto. Kelly, buenas tardes, acá Diana Holguín. Recién tuvimos una conversación con el presidente de un grupo empresarial de empresas de la salud de la región norte, y una de las cosas que nos decía es, no sé, y esto para hacerte una pregunta bien política, no sé si sabe, creo que ninguno de los diputados, de los senadores sabe bien qué votó, pero hubo una orden, evidentemente, que hizo que lo votaran. Nombró explícitamente la senadora por Salta, que fue nuestra ex ministra, digamos, de Energía, y ahí me pongo a pensar más en el posicionamiento del peronismo frente a esto. ¿Ustedes cuál es la lectura que están haciendo como peronistas? Mira, una característica que tiene la Libertad Avanza es imponer votaciones por capítulo, por título, de manera de no discutir artículo por artículo. Eso es una trampa. A veces, mayoritariamente, les sale bien porque obliga, arremete, digamos, con logrando votos que si hubieran sido por artículo hubieran permitido una mayor modificación. Pero a veces también les sale mal, como pasó con el presupuesto, donde perdieron un capítulo completo. Con respecto, Kelly, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Charo Álvarez. Con respecto a tu rol como ex ministra de Trabajo, quería saber, por un lado, ¿qué te parece que es lo más grave de lo que se votó en el día de ayer? Y por otra parte, si esperabas que hubiera más resistencia en la calle en la marcha del día de ayer. Honestamente esperaba más resistencia con carácter general. ¿Y qué es lo más negativo? Todo. Honestamente, la destrucción de derechos individuales, laborales, la destrucción de los derechos colectivos al invertir en actividades, la destrucción del ANSES con el desfinanciamiento que han votado, la destrucción de los estatutos especiales. La verdad que todo me parece una regresión peligrosísima. Kelly, contanos cómo viene el proyecto que presentaste en la Cámara de Diputados, o si eso ya, o sea, se va a debatir esto que se aprobó y demás, o cómo se va a dar esto, cuál es el caminito que sigue este proyecto, porque digo, ya se aprobó lo de senadores, o sea que ahora pasaría el debate a diputados. Efectivamente, ya no se trabaja sobre el proyecto original del Ejecutivo, sino sobre la media sanción del Senado. Ingresa acá, nosotros vamos a presentar un dictamen que seguramente será un dictamen de minoría, y ahí se incorpora el proyecto alternativo que yo había formulado, junto con algunos otros antecedentes que ya están en la Cámara. ¿Por qué, Kelly, crees que, digamos, primero, por un lado, están modificando un montón de leyes, no solo la ley de contrato de trabajo, sino, las mencionó el senador Mayans en el cierre, más de 70 modificaciones con todo lo que tiene que ver con la derogación de los estatutos, que también implica un retroceso muy grande, y llama la atención el silencio, ¿no? Por un lado de los periodistas, para nombrar uno, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que yo quería saber en relación a eso es, mucho se dijo esta cuestión de durante el gobierno, los gobiernos anteriores no se hicieron cosas para favorecer a la erradicación del trabajo en negro o la reducción del trabajo en negro. Y con respecto a eso, quería consultarte con cuáles son las herramientas que tiene un Estado nacional para que eso suceda, y qué están rompiendo con esta reforma en relación a eso. Mira, lo que hay que entender es que lo que modifica la cantidad de trabajo, tanto destruyéndolo o generándolo, es la política económica, no son las normas laborales. Las normas laborales impactan en la distribución del ingreso.
Lo que hay también es una dinámica que, si bien ya es anterior, la de la existencia de informalidad, también hay nuevas formas de trabajo que lamentablemente han crecido explosivamente a partir de la pandemia y que están muy asociadas todavía a la informalidad, y este gobierno procura perpetuarlas en la informalidad, como es todo el trabajo en plataformas, y al destruir el trabajo formal en este gobierno traslada a esos trabajadores a la precariedad de las plataformas como un mecanismo de subsistencia. Es un tema complejo que debe ser resuelto por la política económica, pero esta destruye trabajo formal y profundiza la precarización. Yo te quería hacer otra pregunta, Kelly, también del ámbito político, dado que sos diputada por la ciudad de Buenos Aires, y una de las cuestiones es que quieren pasar la justicia del ámbito nacional a la ciudad de Buenos Aires. Esto no es algo nuevo, digo, viene desde el macrismo, seguramente en el PJ, digamos, la ciudad de Buenos Aires, y con el resto de los compañeros y compañeras que acompañan al movimiento nacional. ¿Hay algo, digamos, de esto que es un debate? ¿Se está pensando qué es lo que viene a partir de esto? Mira, efectivamente lo han incorporado como el convenio que suscribieron el Ejecutivo Nacional con el de la ciudad, lo han incorporado como un anexo en la media sanción que fue realizada por el Senado, así que lo tendremos que revisar ahora cuando vengan diputados. Tenemos que ver las características. En principio, como diputada de la ciudad, no me puedo negar a fortalecer la autonomía de la ciudad, pero tenemos que analizar el alcance específico. Kelly, ¿qué se viene ahora después de esto? ¿Qué opinás? ¿Qué se viene? ¿Una judicialización extrema, un montón de cosas, centrales obreras tratando de parar esta reforma? ¿Qué alternativas tenemos los trabajadores para defendernos el día que, si es que se aprueban diputados? Efectivamente, judicialización, y creo que también se abre un proceso de mucha conflictividad. O sea, se va a extremar el conflicto social, básicamente, lo tensa un montón. Sí, porque lo que hasta ahora era una negociación que garantizaba un piso se transforma en techo con un derrumbe de los ingresos que va a ser muy notorio y que se va a imponer sobre una situación donde ya los ingresos tienen un fuerte deterioro. Claro. Así que yo creo que esto va a aumentar la conflictividad. O sea, no va a suceder esto que decían ayer, que una de las consecuencias de estas relaciones laborales era justamente el trabajador negociando en soledad con el empresario sus horas, sus vacaciones y las partes, los 14 días en 150 veces o lo que sea. Por un lado, o sea, digo, es ese trabajador en soledad, ¿no? Un trabajador que... Es una narrativa que esconde una gran mentira, y es la mentira de suponer que trabajador y empleador tienen el mismo poder de negociación. Y los trabajadores no asisten a la negociación de una manera organizada, no tienen poder de negociación, no pueden equilibrar la cancha, no hay negociación, hay adhesión a la imposición patronal, y eso es lo que se impuso en la media sanción del Senado. Te quería hacer una pregunta. Sí, yo tengo una sobre el peronismo. Digo, vienen por el peronismo, ¿no? Con esto del sujeto del trabajador que están horadando. Sí, no cabe ninguna. Ellos hablan de modernización, pero la única sociedad moderna es la que propone el peronismo, es decir, una sociedad con movilidad social ascendente. La de ellos es una sociedad muy polarizada, fracturada socialmente y con desaparición de las clases medias. Una última. Sí. ¿Querés hacerla? Que las dos tenemos la misma pregunta. Tenemos la misma pregunta.
Pero me quedé con esto que decía último, y también con personas que cada vez tenemos menos derechos. Ahora no nos podemos enfermar o porque nos pase algo fuera del trabajo, aparentemente después de esta reforma, ni siquiera las cuestiones de ocio, ¿no? Pero te quería consultar con respecto a la reciente votación que ocurrió recién, que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es la baja de la edad de imputabilidad, y como bueno, acaba de votarse la media sanción, quería saber cómo vivenciaste esto en el recinto, ¿no? Mirá, vos sabés cómo es. Primero precarizan, después hacen un relato punitivo. La verdad que tiene poco de nuevo, pero evidentemente todavía mantiene cierta eficacia esa capacidad que tiene la derecha de dar respuestas lineales que en realidad no modifican, que no logran el objetivo que manifiestan, pero que les permite tener un discurso rápido, como si fuera un discurso de solución. Y nosotros sabemos que es un discurso que de ninguna manera logra efectivamente solucionar los graves problemas de inseguridad que nacen de sistemas injustos como el que se está profundizando en la Argentina con este gobierno. Bueno, Kelly, te agradecemos muchísimo por atendernos. Te vamos a seguir llamando porque, bueno, es una batalla tras otra y la verdad es que nos sirve un poco tener tu palabra, tu visión de las cosas y demás. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta comunicación, compañera. No, gracias a ustedes por convocarme. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí nos Lamentable. quedan cinco minutos. Lo de recién, quiero decir, lamentable con la votación efectiva de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Y ya no tiene que ver solamente con una cuestión de edad, porque si no uno lo reduce al tema. Efectivamente, digo, la cuestión de seguridad no tiene que ver, pero el problema definitivamente no tiene que ver con los pibes y pibas de la Argentina. Y esto son datos, ni siquiera es una opinión, que es mi opinión. Digo, no importa los datos a este gobierno. No, pero digo, sí, yo no creo que sea una cuestión, ni siquiera es una Está discusión. bien que nosotros hablemos de los datos, ¿no? Sí. Sino que me parece que es algo que evidentemente no explicamos bien tampoco nosotros. Eso es lo que del gobierno uno no espera nada, es esto, no hay ninguna contradicción, ¿no? Estamos hablando, no me parece que haya ninguna contradicción, sino todo lo contrario, digamos, es una afirmación constante dentro del punitivismo, dentro de la pérdida de derechos. Pero decir esto me parece que es importante. Estamos hablando como de 500 pibes en todo el país. Sí. ¿No? Porque la baja de los 16 a los 14 años, que además no van en relación con la Convención de los Derechos del Niño, que a este gobierno no le importa. Lo que quiero decir es, tampoco lo resuelve. Y una de las cuestiones es que ni siquiera es que vos me decís, che, hay 200.000 pibes en la Argentina que están a los tiros matando gente. No existe tal cosa, ¿no? No existe tal cosa. No, bueno, pero a ellos les sirven para la construcción del relato. Pero quiero decir una cosa. Primero, que no pasa, por supuesto no pasa por ahí. Segundo, estamos hablando de una justicia que fue tenemos una ley vieja, la 2278, que es de la dictadura, que siempre fue el tema de la discusión por la baja o no baja de imputabilidad hace mucho tiempo. Hay un montón de proyectos y demás que tienen que ver con eso, pero tiene que ver con la cuestión de mostrar la mano dura y esta cuestión del que las hace las paga, y nosotros, digamos, sigue toda esa lógica de ese discurso efectista. Pero la realidad es que a mí lo que me preocupó también, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar algo de las intervenciones, que de los diputados y diputadas de la oposición, yo noté como mucha esto de que vos hablabas de explicar, ¿no? De otra manera.
Digo, no es solo la baja imputabilidad, es generar un régimen de responsabilidad penal juvenil que implica un montón de cuestiones a tener en cuenta, que son distintas medidas que tienen que ver con poner un presupuesto para que eso se efectivice realmente, para poder justamente dar distintas medidas que estén acordes a lo que implica hacer una sanción a los chicos de la edad que estamos hablando, digamos, y todo eso ni se discutió, ni se planteó, ni se puso... O sea, que me por falta eso un yo montón. la pregunta, ustedes son especialistas en niñez, yo no, pero digo, en niñez, adolescencia y demás, lo que quiero, y demás, porque ya me olvidé, perdón. No lo va a tener que estudiar en Derecho. No, perdón, pido disculpas, pero bueno, porque siempre lo digo mal. Porque no importa. Pero bueno, no importa. No quería decirlo mal, preferí no decirlo. Digo, esto es algo pan y circo para el discurso funcional de Patricia Bullrich, o realmente se va a aplicar y va a haber porque digo, el otro debate es, ¿a qué cárcel metes a estos pibes? Porque van a ir a una cárcel común, ¿no? Pero lo que está modificando... Pregunta, si vos bajás la edad de imputabilidad, lo que estás haciendo es que estos pibes vayan a una cárcel común, no un régimen penal especial para... Pregunta. No. Ok. No. Y aparte, ¿tenés cárceles especiales o las vas a meter con...? Ya existen. No, eso ya sé, pero si vos bajás la... es que parece que no. Lo que me parece Por que eso la falta gente no comunicar sabe, eso, lo que por eso. me parece que la gente no sabe es que ya existen pibes Claro. de manera inconstitucional en este momento, también en nuestra provincia, para decirlo también, digamos... Provincia de Buenos Aires. Digo, en nuestra provincia sí, la provincia de Buenos Aires, digo, y en otras también, pero digo, que efectivamente están en regímenes cerrados. Es decir, que no es que no existe ningún tipo de sanción o no existe ninguna medida. Existen, lo que pasa es que no lo conocen. Desde un lugar es un poco pan y circo, quiero decir, efectivamente hay una narrativa efectiva. Para juntar votos. Sí, no sé si es para juntar votos, porque no estamos en elecciones, para decir, miren lo que yo hice, pero que eso no soluciona nada, porque no, efectivamente no es que Como lo todo lo que soluciona, hacen. no es que los pibes que entonces entran dentro de ese sistema que además es nefasto y es horrible, y eso sí es algo para volver a pensar, digo, y para que esos pibes después cuando salgan puedan tener opciones de vida distintas, por las cuales, si un pibe de 14 años mató a cualquier persona que está muy mal y que efectivamente tiene que hacerse responsable de eso que hizo, porque si no, volvemos a como una cuestión maniquea, como, no, entonces como es un pibe, ustedes son, entre comillas, quiero decir, muy garantistas y la puerta giratoria, entonces empieza toda una narrativa que no es así. Sí, te quiero sumar una cosa. Garantía es que se cumplan las garantías constitucionales que están en la Constitución Nacional del debido proceso para empezar. No, bueno, pero ellos lo de... No, Está está bien, bien, pero eso también hay que repetirlo, porque están ganando la batalla cultural con respecto a eso. Y quiero sumar algo más. Cuando se modifica la ley como se modificó hoy, con la media sanción todavía no salió, pero están planteando una modificación del Código Penal. Están planteando eso, que es el código de fondo, por decirlo de alguna manera. Después vos tenés los procedimientos que en las provincias van variando, porque por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene un régimen penal juvenil, donde tiene un régimen especial, donde hay juzgados, defensorías penales juveniles, fiscalías penales juveniles, juzgados de garantías y demás, y digamos, y a partir de eso tienen todo un sistema. Hay algunas provincias que lo tienen, otros que no. Ahora, cuando está legislando el gobierno, el Congreso Nacional modifica la cuestión de fondo, pero no hace nada hacia abajo en lo que tiene que ver con la ciudad, la justicia, para que esos... o sea, tienen que adherir las provincias, básicamente. No, pero no es solamente una cuestión de, o sea, de para, la justicia. para Yo lo no. que quiero decir, para decirlo bien, más fácil, porque si no nos adentramos, ya nos vamos. Y es, si son 500 pibes en toda, porque es el promedio de los, en los años de la Argentina, no es que en 1920 hubo, igual no existía, pero digo, hubo 10.000 y ahora son 20.000, y entonces la proyección es que sean 50.000 pibes que estén siendo homicidas. Si son 500 pibes, estamos hablando de que hay 13 millones de pibes en la Argentina, son 500. ¿Cómo no vamos a poder trabajar sobre 500 pibes y pibas de la Argentina? Y es, ¿qué le pasó a esos pibes? ¿Cómo se responsabilizan sobre eso?
Y no es tan... Lo que quiero decir es, no es una cuestión de presupuesto. ¿Se entiende? Pero cuando digo, eso no quiere decir que no tenemos que pedir presupuesto, pero no es una cuestión de presupuesto que vos necesitas el 5% del PBI para ocuparlo. Este nivel de debate increíble. Se necesita un nivel de debate mucho más serio sobre sobre efectivamente lo que le está pasando a los pibes entre los 13 y los 16 Claro, pero años. ellos operan sobre la narrativa pibe chorro, pibe preso, pibe que mata, pibe que esto... Y no hay, o sea, a mí lo que me preocupa es eso, que el pibe que meten preso es un pibe que se va a criar en un ambiente en donde va a ser peor cuando salga, digamos, de lo que entró siendo, ¿no? Digo, es un pibe que debería estar estudiando en el sistema carcelario, que debería estar haciendo otras cosas y sin embargo está preso con otra gente que no tiene esos valores. Como verán, es un tema que nos apasiona y nos quedamos charlando, vamos a seguir profundizándolo seguramente. Nos vemos el próximo jueves aquí en 3 en 1. Gracias, Martín Loza, y gracias a las chicas Camila García, Diana Holguín y quien les habla, Charo Álvarez. Hasta el jueves que viene. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis